El día de hoy presentaremos el caso número 2 sobre construcción de cerchas. Nuestro grupo está conformado por Steven Vargas, Pablo Martínez, Emerson Morales y Sofía Rodríguez. Inicialmente vamos a exponer el marco teórico de este caso. ¿Qué es una cercha? Es un esqueleto capaz de transferir el peso de manera segura. Esto debido a que es una estructura de barras interconectadas en nodos formados por polígonos regulares. ¿Cuáles son los componentes de una cercha? Par. Es una o dos piezas inclinadas que en conjunto forman la cercha. Tirante. Es la parte inferior de la cercha y es la encargada de soportar y transferir las cargas hacia los apoyos. Esta une el extremo inferior de los pares impidiendo que se separe. Péndulo. Es un elemento vertical el cual une la parte inferior con la punta evitando que se curvee. Tornapunta. Es una pieza inclinada que tiene la función de unir un punto de par con un punto de tirante. Montante. Es una pieza vertical que tiene la función de unir un punto del par con un punto del tirante. Nodos. Son los puntos en los cuales se unen un punto del par con un punto del tirante. Correa. Son elementos que se encuentran en forma perpendicular a los pares, están apoyados en estos y transmiten la carga. Cabios. Son elementos que se encuentran en la misma dirección de los pares y se encargan de transmitir las cargas hacia las correas. Bueno, ahora vamos a hablar de los dos ejemplos que tomamos de cerchas. La primera es la cercha Howe. La cercha Howe está compuesta por barras diagonales, las cuales reciben compresión, y tiene otras verticales que están encargadas de soportar la tracción. La cercha Warren, por otro lado, se caracteriza por formar triángulos equiláteros o isósceles, haciendo que las diagonales tengan la misma longitud. Gracias a la aplicación de las cargas verticales en los nudos superiores, la compresión y la tracción están presentes en los elementos cruzados. Porque el triángulo es una de las formas geométricas con la que se alcanza mayor resistencia. Este es debido a su forma, pues el peso se reparte entre sus lados hacia la base, lo que genera que no se deforme como los otros polígonos regulares. ¿Esto qué quiere decir? Que la presión y la fuerza que se ejerce sobre el triángulo se reparte entre sus lados de manera equitativa para que todos tengan la misma presión uniforme, y por esto no se deforman como los otros polígonos. La conexión de varios triángulos permite que la transmisión de fuerzas vaya de uno a otro de manera uniforme, reduciendo así el daño. La siguiente sección es el desarrollo y la implementación. Inicialmente debíamos construir una armadura única, creativa y que fuera abstracta, siguiendo los pasos de diseño de la ingeniería. Además, mediante la medición de la deformación de los polígonos que utilizamos, debíamos decir en qué forma esta deformación afectaba la suma de sus ángulos internos. Y también debíamos explicar por qué la elección de los triángulos fue la más acertada, es decir, por qué esta geometría de los triángulos es la mejor para estas cerchas. Los materiales necesarios para el desarrollo fueron transportador, regla, lápices, tijeras, 100 palos de paleta, pistola y barras de silicona, papel cuadriculado. Inicialmente, construimos el prototipo que habíamos diseñado para el informe de diseño. Ejecutamos la prueba de carga y analizamos los resultados. Antes de pasar a la etapa de rediseño, nos comunicamos en el grupo para entender por qué había fallado alguna parte de la estructura y así poder rediseñar el puente. Esto lo aprendimos mediante la observación del prototipo y las formas cómo se iban deformando. Después de analizar lo que sufre nuestro primer prototipo al ponerle las cargas, planeamos retirar 3 de los 4 hexágonos y rellenarlos con triángulos para así reducir la deformación. Asimismo, arriba y debajo del hexágono vamos a poner una diagonal para ayudar a repartir el peso. Nos dimos cuenta que los hexágonos sufren una gran deformación, ya que eran 4 y era mejor dejar solo uno. Los 3 polígonos que elegimos fueron el triángulo, el hexágono y el cuadrado. Nosotros investigamos la sumatoria de los ángulos internos de las figuras utilizadas y determinamos que podía llegar a soportar 5 libros de tamaño normal y tener una deflexión de 30 grados. Como podemos ver a continuación, tenemos los resultados de los dos experimentos realizados, uno con el peso de cuadernos, computadores y tablas, y otro con el peso de una caneca, unos computadores, unos cuadernos, unas tablas y unos celulares. También podemos ver el ángulo con el cual se midió la deflexión del puente. Después de tomar las diferentes medidas de
Los ángulos 1 y 2 los anotamos en la siguiente tabla. El ángulo 1 y 2 para el triángulo, el ángulo 1 y 2 para el cuadrado y el ángulo 1 y 2 para el hexágono. En el caso del triángulo y el cuadrado, al hacer el cálculo de la deflexión nos dimos cuenta que en cada uno solo una deflexión de 1 grado. En cambio en el hexágono, al calcular la deflexión nos dimos cuenta que había una media de 5 grados. Y anotamos esos datos de la tabla anterior en el siguiente gráfico, en donde X es el número de lados y Y es la deflexión angular. Relación carga-peso propio. El primer prototipo tenía un peso de aproximadamente 335 gramos y pudo soportar 8 kilos aproximadamente, es decir, que pudo soportar 23,88 veces su peso. El segundo prototipo tenía un peso de aproximadamente 320 gramos y soportó sin deflexiones 12 kilos, es decir, 37,5 veces su peso. Con esto podemos ver que el segundo prototipo pudo soportar más veces su peso que el primero y además utilizó menos palos. Finalmente, hablaremos sobre el análisis de resultados obtenidos con los dos tipos de cerchas. Durante nuestra segunda interacción en el diseño de la cercha logró retener aproximadamente 12 kilos sin una gran deflexión y fue construida con 96 palitos de paleta. En este diseño se disminuyó el peso del puente y se aumentó la resistencia y la relación entre peso del puente y carga soportada. Para la parte B vamos a responder la siguiente pregunta. Los ingenieros a menudo adaptan sus planes originales ya que están creando prototipos y probando nuevos diseños de productos. ¿Por qué tendrían que hacer esto? Nuestra respuesta es porque al avanzar con el proyecto se dan cuenta que tienen que hacer algunos cambios para que hacer el plan original funcione de la mejor manera. Esto es debido a que no se puede jugar con la vida con la que va a habitar donde vamos a construir y también porque la realización de varios prototipos nos lleva a conclusiones claras y concisas para dar un prototipo final correcto. Para la parte C, vamos a responder las siguientes dos preguntas. ¿Qué forma de polígono era la mejor para el diseño de la cercha? ¿Y qué evidencias reunieron que les ayudó a determinar esto? El mejor polígono es el triángulo. Nos dimos cuenta de esto en el primer diseño, ya que al poner todo el peso sobre los triángulos, estos no sufrieron deformación angular. Esto es dado porque el triángulo tiene un vértice bidimensional que permite que solo haya dos conexiones entre los lados por medio de un vértice. En el triángulo todos sus lados están conectados entre sí, algo que no ocurre con otros polígonos. Es por esto que no sufre deformaciones, ya que las cargas siempre se repartirán entre sus lados y serán uniformes. Finalmente, estas fueron las referencias que usamos para el desarrollo de nuestro caso. Muchas gracias.